como es también la realidad, que se ve muy pocas veces, de las mujeres emigrantes, que realmente están siendo un verdadero vehículo de cohesión social, de motor económico, incluso me atrevería a decir, me atrevo a decir, absolutamente transformadoras de la realidad. Entonces, bueno, a mí se me eriza el vello cuando pienso en ellas. De hecho, estoy recordando una película que, como tengo muy mala memoria, no me acuerdo del título, que también se propuso allí para subvencionar, de una directora de un país del este, no recuerdo ahora mismo, que también tocaba, aunque de una manera más central, el tema de la emigración, y era absolutamente pues maravillosa en todos los sentidos, porque ahondaba muchísimo en el problema de la diferenciación que se viene haciendo entre unos ciudadanos de primera categoría y otros de segunda categoría. No quisiera entrar, lógicamente, en esa película porque aquí estamos hablando de otra, pero sí que me la he recordado cuando la he visto en casa, porque ese aspecto es crucial de que sigamos, seamos mujeres, seamos hombres, poniéndolo encima de la mesa. Como no he dicho nada de lo que he escrito al final, pues solo decir que los currículum, tanto de la productora María Zamora como de la directora y guionista Beatriz Sanchis, son amplios y además ya son muy acreditados. Bueno, Beatriz Sanchis cuenta con varios cortometrajes, corrígeme si me confundo. Mi otra mitad, estrenado en Berlinale, y desde luego con una trayectoria impecable en festivales nacionales e internacionales. Por ejemplo, La clase fue nominada al Goya al mejor cortometraje documental en 2009. Además, habéis sido tremendamente humildes, porque no habéis dicho que habéis sido premio especial del jurado en el pasado Festival de Málaga, y que también, además, concretamente, Elena Anaya, la protagonista, ha recibido el premio a la mejor actriz, que yo creo que muy, muy, muy merecidamente. ¿Qué es? Lo voy a contar porque para eso lo he escrito. O sea, todo lo que he dicho antes me lo he inventado sobre el momento, ¿vale? Pero lo que he escrito yo creo que es bonito y que hay que decirlo. Todos están muertos. Vosotras mismas decíais en vuestro proyecto que era una comedia dramática. Y parece una evidencia, pero a mí me gusta decirlo. ¿Por qué es una comedia dramática? Bueno, pues porque los sucesos que narra la película son esencialmente dramáticos, ¿vale? Lupe, una mujer de 35 años que vive encerrada en su casa haciendo tartas, que en los años 80 fue una estrella del rock, que vive con su madre, una mujer mexicana de 65 años, y su hijo adolescente, Pancho, de 14, que la detesta profundamente. Diego, el hermano, que murió en un accidente de coche que conducía Lupe, su hermana. Un fantasma, porque esto también es una historia de fantasmas. Algunos reales, otros menos reales, más o menos como los que viven a nuestro lado a lo largo de nuestras vidas. El fantasma Diego vuelve a la casa familiar, en la celebración de la Noche de los Muertos de 1996, a la que Paquita le confiesa que Lupe tiene problemas y que necesita su ayuda. Y Paquita, la madre, una mujer excepcional, una mujer mexicana que llega a Madrid de joven y que tras ser abandonada por el marido monta un negocio de lotería, que como habéis visto coincide con el día en el que muere, por eso la protagonista dice el día que más le gustaba, y que monta un negocio de lotería pues para mantener a su familia, y que cuida a todo el mundo, cuida a la hija, a su nieto, a su hijo, y en fin, todos están muertos. Pues cualquiera puede ver que es una historia de vida y de muerte, pero también es una historia sobre los que están muertos en vida y de los que viven vivos gracias al amor. Una historia de fantasmas, del fantasma del pasado,
del fantasma del amor, que en demasiadas ocasiones se despista y se marcha de nuestras vidas. Las principales referencias, y esto me ha gustado mucho y yo, bueno, no he sacado todas porque ni soy técnica en la materia, ni tampoco viene al caso que yo haga aquí una disertación de técnica de cine, pero sí que me ha parecido excelente el que se hiciera en el propio proyecto el comentario de cómo esta película refunde muy bien el espíritu y la técnica del cine neorrealista italiano, porque realmente esa forma de plasmar los conflictos familiares, las relaciones bruscas, los tortazos, vienen de ahí. También hay cine francés, pero insisto, yo aquí no vengo de sabia de nada. Es por tanto la historia de los contrarios, de la muerte y de la vida, de la miseria y de la solidaridad. Y sobre todo, de la fuerza de una mujer luchadora como es Paquita, que es capaz de liberarse y de liberar a los suyos del pasado y del miedo al futuro, que no es poco. Pero todos están muertos es también un fragmento de la difícil realidad que viven las mujeres inmigrantes. Para terminar y abrir el debate, Todos están muertos es una película que abarca, como la vida misma, muchos géneros y en el que las mujeres representan una importante parte de la sociedad que vivimos. Y esto es todo. Pues muchas gracias, Marian. De nada. Si queréis hacer cualquier pregunta, sí, adelante. Sí, me gustaría preguntarle a Beatriz cómo se estructuró toda esta historia, cómo surgió el proyecto, el trabajo que hiciste de guión, con los actores. Todo. Tienes media hora. Wow. Es una pregunta bastante amplia. Bueno, yo quería contar una historia de fundamentalmente tres temas que son tres temas que me han marcado a mí en la vida, que son la muerte, el amor y la música. Son tres de las cosas que más cosas han significado en mi vida y bueno, el proyecto nace un poco a raíz de eso. El proceso de escritura de la película ha sido bastante largo porque es una historia compleja que tiene, yo considero que la película tiene como dos capas, como dos lecturas, que yo he intentado trabajarlo siempre desde ahí, teniendo una primera lectura muy sencilla y muy blanca, siendo una peli muy inocente en un punto, con un trasfondo, digamos, subterráneo, en el que es el que pasa toda la tragedia, en el que ocurre toda la desgracia, la locura, todo eso está ahí, pero pertenece al pasado, ¿no? Entonces, también habla de diferentes temas y ha sido complejo poder darle forma a esta historia de apariencia sencilla, pero muy compleja. Y el trabajo con los actores ha sido pues muy interesante, la verdad. Yo creo que he tenido la suerte y bueno, María y Avalon me han apoyado absolutamente para que yo pudiera tener el casting soñado, es el casting que yo deseaba tener. Me parece que los actores están fantásticos todos y bueno, tenemos a Angélica Aragón, que es una grandísima actriz en México. Es su primer papel en España y la gente la va a poder... No sé si hay alguien aquí... ¿Vosotros sois de México? No. Pero la conocéis. Pero sí conocemos su trayectoria. Claro, aquí en España no se la conoce, pero es una grandísima actriz que ha hecho un trabajo extraordinario y yo creo que la gente aquí en España la va a disfrutar un montón. Bueno, como anécdota, Angélica me decía que es una gran dama mexicana que además canta maravillosamente. Siempre me decía... Vea, mi primer papel en España y me vistes con estas pintas. O sea, está completamente... bueno, es una mujer muy generosa y ha hecho absolutamente todo lo que le hemos pedido, pero cuando le podíamos esos chándals y esas faldas y ese tupé, decía, madre mía, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero bueno, ha sido una maravillosa compañera y es una grandísima actriz.
Tenemos también a Nahuel Pérez Vizcayar, que es un actor argentino muy joven, pero que tiene muchísimo talento, es de los actores argentinos ahora mismo que hay con más talento y más trayectoria, y también la gente va a tener la oportunidad de disfrutarlo en esta película por primera vez en España. Diego, para ubicar. Diego. Gracias. Y bueno, luego eso a nivel iberoamericano, que también estamos aquí en la Casa de América y es bueno decirlo, ¿no? Que tenemos un elenco bastante mezclado. Y luego tenemos a Elena Naya, el personaje estaba pensado siempre para ella y ha sido un proceso muy bonito poder trabajar con ella. Hemos estado durante mucho tiempo trabajando en esta película, nos ha ayudado muchísimo, María lo puede decir a lo largo de todo el proceso, nos ha ayudado mucho desde que surgió el guión, leyendo las primeras versiones del guión, apoyándonos en que esta película pudiera ser financiada en todo lo que estuviera en su mano, y la verdad que su papel ha sido muy importante en todos los sentidos, aparte de hacer un trabajo extraordinario, yo creo, en esta película. Y luego tenemos dos actores jóvenes que a mí creo que tienen una trayectoria muy buena y me gustan muchísimo y me apetecía que estuvieran en la peli, que son Macarena García y Patrick Criado. Y luego nuestro niño Cristian Bernal, que lo sacamos de un casting de colegios y bueno, ha sido muy enriquecedor trabajar con gente tan diferente, cada uno viniendo de un sitio totalmente diferente y aportando cosas muy variadas. No sé si he contestado tu pregunta. Bueno, yo antes que todo no voy a hacer preguntas, yo voy a hacer como una lección y una admiración, ¿no? De verdad que me parece una película muy real, muy cercana, que toca muchas fibras, muy sensible, y de verdad que en el tiempo que estamos, pues es una gran reflexión para ponernos a pensar muy bien en el letrero y en lo que nos transmite, ¿no? Hay que aprovechar los momentos en que estamos y que la felicidad empieza desde casa, con los pocos que estamos, para poder abarcar hacia los demás, ¿no? Me parece una gran reflexión, me parece una película muy bonita, muy tierna, de verdad que sí, y películas como estas deberían tener mayor proyección y mayor conocimiento. Entonces, gracias por habernos permitido, gracias a Casa América por disfrutar de este tipo de películas acá. Muchas gracias a ti. Gracias. Sí. Hola. Enhorabuena por la película. Muchas gracias. La ubicación temporal de la película es, digamos que nuestra edad nos marca un estilo musical, pero ¿tú crees que se podría narrar la misma historia ahora, en el 2014? Bueno, para mí era importante ubicarla en los 90 por varios motivos. El primero porque es el momento en el que yo me estoy formando como persona y como artista y que recibo muchísimas influencias tanto a nivel cultural como musical, y me apetecía mucho ubicarla en ese momento. Y luego el pasado de la historia, que tenía que ser medianamente cercano, en los 80, me parecía el momento perfecto para ubicar la otra historia. Entonces, o sea, para mí no hubiera sido lo mismo en ningún caso ubicarla en los años 2000 y que el pasado de la historia estuviera en los años 90, ¿no? Creo que en los años 80 en España se vivió un momento muy peculiar a todos los niveles. Había una libertad y una forma de concebir la vida que actualmente no existe y que cada vez está más lejana en un sentido, y bueno, y luego había también una cantidad ingente de grupos musicales y un movimiento musical en España realmente importante como no ha habido casi ninguno. En los años 90 es verdad que hubo mucho movimiento musical en España, pero casi todo el mundo, o sea, estaba bajo la influencia de la cultura independiente, muchos grupos cantaban en inglés. Bueno, es otro momento totalmente diferente, y para mí era perfecto ubicar la peli en los 90 y el pasado en los 80. Como
cómo entraron, la banda sonora que tienes, cómo entraron en el proyecto. Bueno, pues la banda sonora la ha hecho Acrobats, que es un grupo con el que yo llevo trabajando desde hace muchísimo tiempo. No es que hayan entrado para hacer esta peli, sino que en todos los trabajos que yo he hecho desde hace unos 7 años han estado ahí siempre. Siempre han hecho un trabajo para mí maravilloso y yo creo que en esta peli era como dar un salto mucho más importante, ¿no? Y yo creo que han estado absolutamente a la altura y que la banda sonora para mí es una maravilla. De hecho, también nos dieron Biznaga de Plata en Málaga, la mejor banda sonora. A la que... No, de hecho, para nosotros también fue un reto porque habíamos trabajado con ellos en los cortos de Bea, pero ellos nunca se habían enfrentado a hacer una banda sonora de largometraje. Y fue una apuesta de Bea y nuestra, decir, vale, venga, pues porque siempre piensas cuando das el salto al largo que igual si no lo han hecho nunca, a ver cómo va a quedar esto, y la verdad es que el resultado es excepcional, estamos súper contentos. También es verdad que ellos, aparte de haber hecho estos trabajos contigo, también venían del mundo de la publicidad, algunos de ellos, o sea que ya estaban acostumbrados a trabajar con el mundo audiovisual, no solo son grupo musical, sino que también habían trabajado con imagen. Entonces, bueno, eso también les ha dado una solvencia a la hora de resolver, que bueno, pues muy bien. Sí, no, está muy bien. A mí principalmente lo que me daba un poco de miedo, porque ellos son un grupo que, bueno, como hemos dicho, han estado trabajando conmigo desde hace un montón de tiempo y han hecho cosas fantásticas, y podéis ver los cortos, no por ver mis cortos, sino por poder disfrutar de la música que han hecho para ellos, que es maravillosa, os lo recomiendo. Ellos son un grupo en el que los músicos son españoles, pero el cantante es americano. Entonces, para nosotros lo que suponía más reto, y a mí en un punto lo que me daba más miedo de todo, es la canción, el supuesto hit que es Corazón Automático, que se cantaba en los 80. Era complicado para todos porque para ellos era un registro totalmente diferente, algo que no habían hecho nunca habían tocado la música de los 80, nunca habían, ¿sabes? Y nunca habían cantado en español tampoco. Entonces eso sí que fue un grandísimo reto para ellos, y yo creo que, bueno, a mí el tema me encanta, no sé si os ha gustado, pero está muy chulo y yo creo que está muy conseguido. Predominan más los planetas, ¿no? Que predominan más los planetas en la banda sonora. Bueno, los planetas suenan más veces, porque... Es una canción, lo que pasa que... Pero suena constantemente. Suena constantemente, sí, porque, bueno, para mí esa canción de los planetas es que no es solo una canción en la peli, ¿no? O sea, para mí esa canción es una emoción. Y te va contando cómo se va sintiendo cada vez que escucha esta canción este chico, porque de hecho este niño no dice cómo se siente en cada una de las veces que la escucha, pero vemos cómo va cambiando su arco de sentimientos con esta banda sonora, ¿no? Y para mí es, pues eso, es más como poner un diálogo de cómo me siento, ¿no? En vez de poner un diálogo de cómo me siento, esa canción va contando cómo se va sintiendo el personaje. Entonces, para mí es más dramática que otra cosa. ¿Está basado el guión en algún grupo en especial, así de alguien que conducía y alguien murió? Grupo? Bueno, el guión no está basado en nada, en realidad. La cosa fue surgiendo. Lo que pasa que sí que es verdad que una vez hemos hecho el guión, o sea, estaba escrito el guión, hemos estado investigando y sobre todo Elena ha estado investigando mucho en el tema de Ana Curra, que tuvo un accidente con Eduardo Benavente, que era su pareja, y además tenían un grupo juntos, y les ocurrió esta catástrofe que, bueno, él murió en un accidente de coche. Y bueno, son casualidades que se van dando y que te van motivando, ¿no? Y que te van o por lo menos yo creo que a Elena le ha ayudado mucho escuchar entrevistas de radio que hemos estado investigando por internet y estar escuchando testimonios suyos de cómo se ha sentido en todos estos años, cómo su carrera musical se ha ido completamente al declive, ¿no?
Y luego pues también hay coincidencias en la peli que la gente me las nombra, ¿no? Pues como cosas que se dan casualmente, como que la madre, que me preguntan que si la madre de Elena es mexicana porque Alaska tiene una madre mexicana, por ejemplo. Pues eso también es casual en un punto, porque a mí me interesaba, Paquita fue mexicana desde siempre, porque yo me apetecía mucho contar una historia sobre la muerte desde otro punto de vista, y para mí México tiene un punto de vista muy interesante de este tema, y me servía como arranque de la historia y como aparición del fantasma. Me servía mucho la cultura mexicana. Está ubicado desde ahí, pero son cosas como que se van uniendo y van creando coincidencias, ¿no? Que son muy bonitas, y que en el caso, por ejemplo, de Ana Curran nos ha servido, pues ya te digo, como inspiración para la construcción del personaje. ¿Cuándo la próxima? Bueno, ¿cuándo la próxima? No sé. Estos procesos son muy largos. Sí, por dar un dato, empezamos a escribir el guión hace 4 años ya. Claro. O casi más, diría. O sea, que ha sido un proceso largo, y como decía antes, pues no es fácil levantar largometrajes, sobre todo de directores noveles. Es bastante complicado. Esperemos que tardemos menos que en esta, la verdad. La primera siempre te cuesta más arrancarla, pero esperemos que menos. Pero bueno, también el tiempo en un momento dado es relativo, dicen, y yo realmente lo creo, que es relativo. Lo importante es que tú tengas la historia que quieres contar, y que la historia, de hecho hemos tardado bastante en sacar la peli porque hemos querido tener un corte con el que nos sintiéramos realmente contentos. Y para mí, o sea, yo creo que vivimos en una sociedad actualmente muy mercantilizada, en el que el tiempo va mandando todo el rato, va como lleva la varita, ¿no? Va marcando los compases. Y yo creo que yo por lo menos trabajo desde un lugar más artesano, en el que me gusta más estar más encima de lo que estoy haciendo y poder tener más tiempo hasta estar satisfecha con lo que estamos haciendo, y he tenido la suerte de que mis productores me han permitido el lujo de poder hacerlo, y bueno, no sé, no me planteo tiempos, me planteo tener una historia que me guste y poderla acabar de la manera mejor posible, y poderla financiar de la mejor manera posible, y tener un proyecto que al final yo, como esto es para toda la vida, me quede contenta toda la vida con lo que he hecho. Eso es lo importante para mí. Es correcto. Esperaremos próximamente el próximo. Sí. ¿Alguien más? Ay, ¿me puedes, no sé si, no tengo bien armada la frase, una frase muy importante que hablaba de, es más difícil despedirse si... ¿Cómo es? Es duro. Decir adiós sin despedirse. No. Es duro despedirse, pero es más duro irse sin decir adiós. Yo creo de todas formas que es una película para verla 2 veces por lo menos. Yo me quedo con las ganas de volverla a ver, porque me ha gustado mucho, pero creo que hay muchas cosas que se me escapan. Bien, el 30 de mayo en todos los cines. Sí. Es verdad, tocáis muchas cosas que tiene muy así la película, pero a mí se me están escapando muchas. A mí por lo menos. Hemos usado mucho el término capas en la película, ¿no? Para hablar de esta peli, que es verdad que tiene muchas capas, y de hecho cuando la gente al principio nos preguntaba ¿de qué va la película? Hasta la misma Bea y yo, que hemos trabajado mucho juntas en guión, era como, ¿cómo contas esta película en una línea? Porque tiene muchas capas, muchas tramas, es un poco compleja de contar en un minuto. Y hoy en día que hay tanta gente metida en sí misma, que para salir de ahí, como ella sale cuando sale de casa, o sea, a mí se me escapan muchas cosas, chicas. La tengo que volver a ver. Pues nada. Ya sabes. ¿Querías decir algo? Lo único que ella habló del tiempo, y es cierto, yo estuve a punto de no venir por decir, no tengo tiempo, pero me da gusto no haberme perdido esta película. Es muy interesante, y la verdad es que sí, lo que dice ella, se te escapan muchas cosas porque es muy compleja, pero todo tiene sentido, o sea, todo va relacionado, y al final, lo que dice ella, todo va formando esta película que para mí ha sido
muy, muy buena. Muchas gracias. Gracias. A mí me ha llamado la atención que has tocado temas que por ahí quedan ocultos en familias, sobre el incesto, esos temas que por ahí no se tocan. Y cómo has trabajado de la manera de que no han terminado en odio ni en broncas, sino como, bueno, en el amor. Bueno, yo es que creo que en general toda la película está enfocada un poco desde ahí, porque todo se podría haber enfocado desde el odio en un punto, todo se podría haber enfocado desde su parte más dramática o más terrible o más oscura, ¿no? Entonces, es lo que hablaba antes, ¿no? Es como que yo creo que todo eso ha existido en esta familia, lo que pasa que en la historia que nosotros estamos viendo no ocurre de esa manera, ¿no? O sea, es como... No sé, es como la manera que me parecía a mí interesante de contar, ¿no? De la misma manera que cuando estamos hablando de la muerte, y por eso justamente está enfocado desde el punto de vista mexicano, que tiene un punto de vista más ligero, como más abierto, más cercano a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Entonces yo creo que todos los temas en la película están tratados un poco desde ahí, ¿no? ¿Eh? Lo has hecho muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Teresa, ¿te animas? ¿Algo más? No, yo hice la primera para romper el hielo. Vale. La primera. Vamos a hacerle, yo le voy a hacer una pregunta a María. Nadie le ha hecho una pregunta a María. Hacerle una pregunta a María. Házmela tú. Mira, ahí va. ¿Dónde es la casa, las localizaciones? Pues es una casa que está cerca de la zona de universidad, por... ¿cómo se llama? Está cerca de Ciudad Universitaria. Hay... El metro Ciudad Universitaria, pues ahí. Al lado hay una zona entre las universidades y bueno, ahí hay como una zona de chalets. Y ahí había un chalet que encontramos. La verdad es que encontrar la localización fue un tema porque no teníamos presupuesto para hacer un plato y montar toda la casa. Entonces, bueno, pues buscamos mucho una casa que reuniera las condiciones que describía, vean el guión, ¿no? Que son una casa con varias plantas, sobre todo con un sótano, que fuera espaciosa y que tuviera un punto diferente, ¿no? O sea, que tiene una arquitectura que no se ve habitualmente. Y la verdad que nos costó mucho encontrarla, y cuando la encontramos fue como estábamos todos con la boca abierta porque íbamos viendo las estancias y decíamos esta va a ser, esta va a ser, esta va a ser. Claro, no, es que lo que nos pasó es que hay veces que tú escribes en un guión y escribes dónde está una habitación, dónde está otra, dónde está el baño, dónde está la cocina, dónde está el sótano, y fue como entrar en esa casa y parecía que estaba realmente construida adrede para la película. Era como, ibas viendo el guión y decías, ostras, es que es increíble, ¿no? Esto, cómo ocurre. Y nos pareció, vamos, o sea, la casa es maravillosa. Luego creo que la casa estaba completamente vacía, no había nada en esa casa. Y creo que el departamento de arte ha hecho un trabajo estupendo porque la casa tiene una... No solo vacía, estaba inhabitable. O sea, estaba que había zonas... No había nada. Y zonas que se te podía caer algo encima. Quiero decir que el trabajo del arte ha sido en profundidad. Aunque parezca que la casa debía estar así hecha polvo, no. Estaba mucho más. También tengo que decir una cosa, y es que la casa también tenía fantasmas. Sí. Eso decían. Eso nos lo decía el que cuidaba la casa por las noches. Nos contó que tuvo un par de experiencias, y luego los de sonido juran y perjuran que de vez en cuando había silencio, el que llevaba los cascos con la pértiga oía cosas. No, y no solo eso, hay una secuencia que finalmente ha sido eliminada de la película, en la que Angélica Aragón, Paquita, encendía una vela y se daba la vuelta, ¿no? Porque yo le había marcado, bueno, tú enciendes la vela y entonces te das la vuelta y empiezas a decir... como que no le quieres mirar para no intimidarle y que el fantasma no vea que estás ahí como pendiente y que él la apague mientras tú estás dada la vuelta, ¿no? Entonces ella decía, mientras estaba así girada, decía, apágala, apágala, apágala. Y la vela empezó a hacer así, bueno, como se empezó a apagar. No, esa no está al final. Se apaga un poco y luego de repente pero se no está, esa secuencia no está al final en la película.
se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, y como en los cartoons, ¿sabes? Como en los dibujos animados, justo en el momento en el que ella se da la vuelta, la vela hace ¡pum! Y se vuelve a encender. Pero parecía un efecto especial, además, era como ¡guau! Y pareció, y bueno, cuando dijimos corten, todos empezamos a gritar y Angélica se quedó así porque fue la única que no vio absolutamente nada de lo que había estado pasando, pero todos los que estábamos ahí estábamos alucinando con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ella decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y le tuvimos que poner la toma para que lo viera, porque no se lo creía. Emocionante. Por eso ella dice, en esta casa hay fantasmas. Por eso nos habéis traído a la casa de los fantasmas. Vale, vale. ¿Y hay algo que como productora le hayas dicho no? Hasta ahí no vamos ya a llegar. Ahí no podemos. Uf. Y ella como guionista, ya no como directora, sino como guionista que ha dicho, hay que llegar hasta aquí. Hasta esto. Pues muchas cosas, por ejemplo, una de las que habéis comentado, en un momento dado se planteó el tema de la época, ¿verdad? O sea, en el guión le hemos dado muchas vueltas a algunas cosas que habéis hablado. El tema de en qué época hacer la película, sabéis que hacer una película de época, por poca época que sea, siempre es más costoso, ¿no? Entonces, en un momento dado incluso nos planteamos hacerlo como proponíais, ¿no? O sea, que fuera en la actualidad y que, digamos, que la historia pasada fuera en los 90. Pero por todo lo que ha argumentado Bea, pues al final nos convenció de que debía ser así y así lo hicimos. Pero vamos, sí, ha habido muchas cosas que hemos estado ahí dialogando, que sí, que no. Yo tengo que decir que la verdad que he tenido mucha suerte porque han habido muchas cosas en esta película en las que como productora en un momento dado María me ha dicho que no y al final han acabado diciendo que sí. Muy convincente. Muy convincente. Ha sido muy bueno, la verdad, para mí poder trabajar con ella en ese sentido y luego a nivel creativo también, ¿no? Porque creo que muchas veces los productores tienen miedo de cosas con razón porque tienen un producto y lo tienen que vender y es una tarea muy complicada y cuesta mucho levantar una película, pero creo que son una productora muy valiente y que han apoyado la película con todas sus excentricidades que las tiene. Y bueno, yo me siento muy contenta porque he tenido una libertad creativa muy grande. Sí que hemos tenido cosas del tiempo y tal, no puedes rodar ni un minuto más, eso sí. Ni un minuto más. Ni un minuto más. Nos vamos, así sí. En ese sentido muchas sí, pero a nivel creativo la verdad que hemos siempre llegado a acuerdos y en ese sentido muy bien, la verdad. No, porque además, no solo porque a nosotros nos gusta trabajar de esa forma, dejando libertad a los creadores y a los directores con los que trabajamos, sino que además también hemos de reconocer que Bea y yo somos de la misma generación, venimos más o menos de sitios parecidos y en ese sentido tenemos mucha conexión. O sea, es decir, que si a ella le gusta eso y me lo explica, yo en realidad es que lo entiendo, ¿sabes? Entonces al final acabo cediendo por ahí. Lo que pasa es que muchas veces ella me convence de cosas que es verdad que hay que hacer y yo le digo, vale, pero entonces hay que tener una canción menos o hay que hacerlo en una localización. O sea, hay que siempre... Pues eso, hay que llegar a acuerdos. Negociar y llegar a acuerdos para poder hacerlo. Una pregunta. Tú has dicho que el tema lo has tratado desde una perspectiva mexicana porque el sentido de los muertos es más abierta y eso. ¿Tú crees que te va a costar trabajo que la gente aquí lo acepte o lo vea o entienda? No sé, eso que tú quieres transmitir, que lo entienda. Bueno, yo no lo sé. ¿Lo habéis entendido? Sí, perfectísimamente. Yo creo que se entiende, porque hay cosas que son universales, ¿no? En el fondo. No hay como sentimientos que son universales y que conectan mucho con la gente. Yo he conectado mucho con eso y soy de Valencia, ¿sabes? O sea, que yo creo que todo el mundo puede conectar con determinadas cosas o con determinadas historias que ocurren en lugares muy lejanos a donde uno pertenece o culturas muy lejanas, pero conectas con sentimientos universales y yo creo que en ese sentido pues yo no me parece preocupante, yo creo que la gente lo va a entender. Un inciso, porque tú antes lo comentabas y yo desde fuera, tú de Valencia, yo de Madrid. Yo creo que es una manera de aligerar los conceptos, fundamental. Por eso hablábamos del estilo de comedia dramática y creo que en esa simbiosis ahí está
la propia fuerza de la película, pero también con los elementos que se han utilizado para aligerarla, porque si no realmente podrían llegar a ser tan sumamente trascendentales, tan pesados, que vamos, que nos saldríamos de la película mal, o sea, con una carga muy, muy, muy fuerte. ¿No te parece a ti? Sí. Que pudiera ser No, un yo creo que poco... tienes mucha razón, y a la hora de escribir el guión y luego estar trabajando con mis productores y tal, desde un primer momento fue el concepto, ¿no? O sea, como mi idea era que esta historia no tendría que ser un absoluto, una tragedia absoluta o un coñazo increíble, ¿no? Por hablar mal y pronto, ¿sabes? Entonces la cosa ha sido como intentar siempre, como digo, trabajar desde un contrapunto todo el rato, ¿no? Y darle, yo necesitaba como ingredientes que aligeraran todo el rato lo que estamos contando. Entonces está contado desde ahí. Que muy acertado, es porque las personas que conocemos algo de la historia de México, sobre todo es como el emblema, es lo más emblemático allí, el día de todos los muertos, algo así, y a nivel mundial se conoce eso, entonces bastaba con hacer referencia para que uno ya, la mente empiece a imaginarse todo eso, lo que hay, ¿no? Lo que, la fuerza y el poder que tiene la muerte y cómo la llevan, ¿no? en México. Y cómo es. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta más, pero que sepáis que, como he dicho, se estrena el 30 de mayo en salas en toda España, y si os ha gustado, por favor, recomendarla, porque una peli, pues esas dimensiones, lamentablemente no tiene presupuestos de promoción como 8 apellidos vascos, pero lo conseguiremos. Y muchas gracias a Teresa de la Casa de América y a Marian por venir y por apoyarnos desde el Instituto de la Mujer. Encantada.